Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Quesada Rodríguez y les presentaré el trabajo titulado Aislamiento y caracterización de bacterias ácido-lácticas vaginales para la producción de antimicrobianos contra infecciones urogenitales, el cual se está llevando a cabo en el Laboratorio de Microbiología Industrial del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, por la doctora Blanca Rosa Aguilar Uscanga, la tecnóloga Marta Gabriela Lomelí Aguilar y mi persona. Como concepto introductorio, nos referimos a vaginitis como la inflamación de la mucosa vaginal que puede resultar en comezón, ardor, olor desagradable y aumento y cambio físico de la secreción vaginal. Esta es uno de los diagnósticos más comunes en la medicina clínica y es el principal motivo de visitas a ginecólogos y obstetras. La vaginitis se presenta como la manifestación clínica inicial de una infección vaginal, la cual puede llegar a resultar en shock séptico al no atenderse los estados intermedios de endometritis, salpingitis, abscesos tuboováricos, peritonitis y complicaciones durante la gestación, así como el posparto y el puerperio. Además, se ven asociadas a la displasia cervical, al riesgo de infecciones postoperatorias y a la contracción del virus de la inmunodeficiencia humana. La etiología de las vaginitis se considera una alteración de la microbiota vaginal, que en mujeres sanas y premenopáusicas se encuentra constituida al menos en un 70% por especies bacterianas pertenecientes al género Lactobacillus, entre las que destacan Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus jenseni y Lactobacillus iners. La disminución en la proporción de especies de lactobacilos en la microbiota vaginal se debe o se acompaña por el aumento en la proporción de otras especies, que en un 85% de las ocasiones son agentes inherentemente patógenos y en el 15% restantes son agentes oportunistas que presentan acción patógena solo si se presenta la ya referida disbiosis vaginal. Cuando una vaginitis es ocasionada por un agente infeccioso, se le refiere como una infección vaginal. Estos agentes infecciosos pueden pertenecer al dominio de las bacterias, al reino de los protozoarios o al reino fungi. Cuando una infección vaginal es causada por una bacteria, se le llama vaginosis bacteriana. En cuanto a los protozoarios, la infección vaginal más reconocida es la tricomoniasis, y la candidiasis es la infección vaginal causada por hongos con mayor prevalencia. En esta tabla se observan las características y el diagnóstico de las tres infecciones vaginales mencionadas en la diapositiva anterior. En una vaginosis bacteriana se observa una flora microbiana generosa en especímenes de Gardnerella vaginalis, el género Mycoplasma y organismos anaerobios. Se presenta una leucorrea maloliente y abundante, blanca o grisácea de textura homogénea con un pH mayor a 4.5, que siempre presenta olor a aminas al añadir solución de hidróxido de potasio al 10%. No se presenta inflamación vulvarovaginal y al microscopio se observan células clave, leucocitos polimorfonucleares, algunos lactobacilos y flora mixta. Por otro lado, la tricomoniasis es resultante de una infección por tricomonas vaginalis, cuyos trofozoitos son identificados al examinar al microscopio el exudado vaginal que se observa amarillento, homogéneo, poco viscoso y a menudo espumoso, de pH también mayor a 4.5. Los síntomas son una leucorrea profusa y maloliente y eritema del epitelio vaginal, acompañado de petequias en cérvix. Al añadir hidróxido de potasio al 10%, con frecuencia se percibe el olor a aminas en el exudado. Por último, la candidiasis es ocasionada por hongos pertenecientes al género Candida, especialmente Candida albicans. Sus síntomas son la irritación y prurito vulvar, así como una leucorrea. El exudado se nota blanco, en agregados adherentes y presenta un pH menor a 4.5. Se presenta eritema del epitelio vaginal con frecuente dermatitis y al microscopio se observan leucocitos, células epiteliales y al hongo, ya sea en forma de levadura o de pseudomicelios. Hablaremos ahora del aspecto epidemiológico. La vaginosis bacteriana tiene una prevalencia global de hasta el 40%, que se ve superada a nivel Latinoamérica al llegar hasta el 49%. De estos casos, el 50% son asintomáticos. La tricomoniasis tiene una prevalencia del 10 al 30% a nivel global, volviéndola la infección de transmisión sexual no viral más extendida en el mundo. Su prevalencia en México no se encuentra descrita. La candidiasis
se reporta con una prevalencia del 25 al 50% en México, y se ha descrito que más del 75% de mujeres la padecen al menos en una ocasión de su vida, y que no menos del 5% desarrollarán episodios recurrentes. En este mapa, la cantidad de números de casos de candidiasis por cada 100.000 mujeres es representado proporcionalmente por la intensidad del color. Así, podemos observar que a pesar de no estar teñido de rojo intenso, que acota el mayor número de casos, México y la mayoría de Latinoamérica se encuentran dentro del grupo de entre 4.000 y 4.300 casos por cada 100.000 mujeres. En este colorido mapa, la prevalencia de la vaginosis bacteriana se cuantifica en porcentaje por región, y la región que comprende a México y el resto de Latinoamérica se señala con una prevalencia del 24%, menor por no más del 5% a las de Asia del Sur y las de América y África del Norte. Este diagrama de cajas y bigotes es muy interesante, puesto que relata que la prevalencia de la vaginosis bacteriana no solo depende de la región geográfica, sino también del origen étnico. Así, podemos ver que las personas de origen hispánico se encuentran en el segundo lugar de riesgo tras las personas afrodescendientes, tanto en mujeres embarazadas como en la población general. Efectos colaterales de las infecciones vaginales. Además de padecer los síntomas propios de una infección vaginal, se ha documentado que las mujeres afectadas pueden presentar aunada a esta depresión, ansiedad, aislamiento social, baja autoestima y actitud evasiva ante la intimidad. Los efectos colaterales económicos tampoco pueden ser despreciados, puesto que las infecciones del aparato genital femenino constituyen una pérdida económica importante para el sistema de salud, tanto en países industrializados como en países en vías de desarrollo. El tratamiento de las infecciones vaginales claramente depende del tipo de vaginitis. Para vaginosis bacteriana, el régimen por excelencia es metronidazol de 500 miligramos por vía oral cada 12 horas, de 5 a 7 días. Para tricomoniasis, el régimen de metronidazol cambia a 2 gramos por vía oral en una sola dosis, y para candidiasis se utilizan mayormente tratamientos intravaginales de clotrimazol o miconazol por una semana. Es importante destacar que los efectos secundarios son un factor muy importante a tomar en cuenta al seleccionar el tratamiento, ya que a veces este puede durar hasta 6 meses. Es por esto que se ha propuesto el tratamiento con probióticos, ya que su uso es seguro de varias formas, especialmente para regímenes prolongados. Para comenzar a abordar a los probióticos, necesitamos definir a la microbiota vaginal. Esta comprende una amplia gama de microbios beneficiosos y patógenos oportunistas que habitan el medio vaginal, manteniendo una relación simbiótica con el hospedador. De manera normal, en mujeres sanas, los lactobacilos representan del 50 al 90% de la microbiota microaeróbica de la vagina. Esta proporción varía por la higiene, actividad sexual, número de parejas sexuales, dieta, uso de antibióticos, edad y muchos otros factores relacionados con cuestiones socioeconómicas. Estos lactobacilos modulan la microbiota vaginal por diferentes mecanismos, como lo son la autoagregación, la producción de ácido láctico, peróxido de hidrógeno, bacteriocinas y surfactantes, la coagregación con microorganismos patógenos y o la adhesión a células epiteliales. Las especies predominantes son Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus jensenii, pero ocasionalmente se pueden encontrar también Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus vaginales y Lactobacillus iners. De los Lactobacillus fermentum y Lactobacillus plantarum hablaremos con mayor profundidad más adelante. Las bacterias acidolácticas son microorganismos gram positivos de morfología y fisiología muy heterogénea. Su principal característica es la producción de ácido láctico como producto mayoritario del metabolismo fermentativo de carbohidratos. Estos tienen morfología bacilar o cocoide, son no esporulados, microaerófilos o anaerobios facultativos. ¿Qué son las bacteriocinas? Las bacteriocinas son péptidos producidos por síntesis ribosomal con actividad antimicrobiana con objetivo de inhibir el crecimiento de microorganismos competidores. Las bacteriocinas pueden clasificarse en 4 clases diferentes. La primera clase es la de los antibióticos, que son péptidos pequeños, policíclicos, activos a nivel de la membrana, que contienen aminoácidos poco comunes. Su estabilidad es pobre ante el calor, el pH y la proteólisis. El ejemplo más conocido del grupo es la lisina. La clase primera se divide en clase 1A y clase 1B.
La primera es un grupo de péptidos elongados y catiónicos que forman poros en la membrana, y la segunda comprende más bien a un grupo de péptidos globulares hidrófobos que actúan como inhibidores enzimáticos. La segunda clase comprende a los NOL-antibióticos. Estas bacteriocinas son lineales, pequeñas, termoestables y no modificadas posttraduccionalmente. Como ejemplo, se encuentra la pediosina PA1. La clase 2A son péptidos contra la listeria. Muestran una estructura lineal con puentes bisulfuro. La clase 2B son formadores de complejos para la formación de poros que consisten en dos péptidos diferentes producidos equitativamente. La clase 2C son bacteriocinas pequeñas que pueden incluir uno o dos residuos de cisteína en su estructura. Son termoestables y no modificados posttraduccionalmente. Por último, la clase 2D es utilizada para reunir a todas las bacteriocinas incluidas en la clase 2 que no se incluyen en ninguno de otros subgrupos. La clase tercera está comprendida por bacteriocinas termolábiles de elevado tamaño molecular, entre las que se encuentran la helveticina J y B, acidofilicina A y lactacinas A y B. En la clase 4 encontramos bacteriocinas complejas, compuestas por una parte proteica y una o más fracciones lipídicas, como en la mesenterosina 52, o glucídicas, como en la lactosina S. Son hidrófobas y termoestables, sensibles a varias enzimas. Dentro de las bacteriocinas producidas por bacterias gram negativas se encuentran las colicinas, que son producidas por Escherichia coli. Estas forman poros en la pared celular y degradan estructuras de ácido nucleico como ADN, ARN y ARN de transferencia. También se encuentran las lisinas, que actúan formando poros usando lípido 2 como molécula de acoplamiento, aumentando la permeabilidad de la membrana de la célula bacteriana, provocando su muerte. Las microcinas forman poros en la membrana interna y focalizan enzimas intracelulares. Estas deben entrar a la célula en cuestión para poder realizar su actividad antimicrobiana para posteriormente usar receptores específicos en la membrana externa. Haciendo énfasis en el mecanismo de acción de modificación de la permeabilidad de la membrana, iniciaremos con que las bacteriocinas, que tienen carga neta positiva, se unen a la membrana por atracción electrostática con los lípidos cargados negativamente. Después, estas se insertan en la bicapa lipídica. Ahí forman los poros modificando la permeabilidad, ocasionando finalmente la muerte bacteriana por pérdida de iones y metabolitos fundamentales. El mecanismo de acción secundario es la inhibición de la biosíntesis de ADN y su campo de acción se clasifica en tres grupos. El primero son las bacteriocinas con rango estrecho de acción, que tienen acción única ante su propia especie. El segundo son las bacteriocinas de rango intermedio que inhiben a bacterias lácticas y algunas bacterias gram positivas. El tercero son las bacteriocinas de rango amplio de acción, que pueden inhibir una amplia variedad de bacterias gram positivas. Las bacteriocinas pueden tener actividad bactericida o bacteriostática, y se ha propuesto que su uso en mezclas puede mejorar su potencial y disminuir la capacidad de resistencia de los microorganismos. Además de tener actividad antimicrobiana clínica, las bacteriocinas tienen uso como sustituto de conservantes químicos, como potenciales antivirales y anticancerígenos, y restauran la sensibilidad a antibióticos. Volviendo a hablar del Lactobacillus fermentum, nos enfocaremos en la cepa RC14. Esta es una cepa probiótica bien caracterizada con eficacia en la prevención y el tratamiento de infecciones urogenitales en mujeres. Otra cepa de relevancia clínica es Lactobacillus fermentum SK5, que tiene potencial antimicrobiano contra Escherichia coli y Gardnerella vaginalis. Esta acción no fue debida solo a un compuesto similar a una bacteriocina, sino también por la producción de peróxido de hidrógeno. Posteriormente, se reveló que esta cepa presenta además una importante autoagregación y alta hidrofobicidad superficial que mejora su capacidad de adhesión a células epiteliales y la formación de biopelículas. En cuanto a la aplicación del Lactobacillus fermentum como probióticos en óvulos intravaginales, Gardiner y otros realizaron un estudio en el que mujeres sanas introdujeron un óvulo vaginal durante 3 noches consecutivas que contenía una combinación de las cepas L. rhamnosus GR1 y L. fermentum RC14 durante 3 noches consecutivas. Al analizar los frotis vaginales posterior a la inserción, se detectó exitosamente al Lactobacillus fermentum RC14 en la microbiota vaginal hasta 19 días después de su inserción, mientras que el Lactobacillus rhamnosus se encontró únicamente los primeros 5 días. Por otro lado,
Sumoy y otros aislaron la cepa Lactobacillus plantarum TN635, que produce un compuesto antimicrobiano proteico termoestable y resistente al tratamiento con tensioactivos y disolventes orgánicos, con actividad microbiana entre pHs de 3 y 11 y con un pH óptimo de 7. El cultivo sobrenadante de esta cepa inhibió el crecimiento de todos los patógenos probados, incluyendo Salmonella entérica ATCC 43972, Pseudomonas aeruginosa ATCC 49189, los géneros Hafnia y Serratia y Candida tropicales R2 CIP 203. Aplicación de probióticos y sus bacteriocinas en el tratamiento de infecciones genitourinarias. La propuesta de nuestro trabajo es la formulación de probióticos como óvulos vaginales, ya que representan una posible fuente de tratamiento de infecciones vaginales recurrentes. La inclusión de Lactobacillus acidophilus, por ejemplo, representa la producción de ácido láctico que regularía el pH vaginal y permitiría establecer una flora normal. A comparación de los agentes antifúngicos, los probióticos no tienen efectos secundarios. El único efecto secundario es la posibilidad de afectar a pacientes inmunocomprometidos que pueden experimentar infecciones como bacteremia, endocarditis infecciosa, abscesos hepáticos y fungiemia. Hablemos ahora de los óvulos. Estos son dispositivos de vía intravaginal, de aspecto como supositorio, pero de forma ovoidea. El principio activo está disperso en una base apropiada que puede ser hidrosoluble o que puede fundirse a temperatura corporal. En la medida de lo posible, se evita preparar óvulos con principios activos fuertes para no ocasionar intoxicaciones por absorciones indeseadas. Su volumen y consistencia están adaptados a la administración vía intravaginal. Entre sus ventajas se encuentra que son formas farmacéuticas relativamente inofensivas, son sencillos de utilizar y de fácil disponibilidad, y no tienen riesgos para la salud inherentes a su diseño. Entre sus desventajas, encontramos que su tiempo de efectividad se limita a un periodo de 30 a 60 minutos, que pueden ser incómodos y molestos, y que hay manipulación de los genitales, que puede incrementar el riesgo a una contaminación del área. En cuanto a su formulación, los óvulos están compuestos por una base, un principio activo y varios excipientes, tales como emulsificantes, antioxidantes y preservativos. Como bases hidrofílicas se utilizan la gelatina glicerinada o polímeros de polietilenglicol, y como bases hidrofóbicas se pueden utilizar manteca de cocoa o triglicéridos sintéticos. En la imagen lateral vemos cómo su tamaño es tal que permite su inclusión completa en la vagina. Un vehículo adecuado para las bacterias probióticas debe combinar dos características importantes: una vida útil larga y la entrega de un número adecuado de microorganismos al órgano diana. Además, esos microorganismos deben sobrevivir y mantener su viabilidad sin alterar sus propiedades probióticas durante la producción y el almacenamiento. Y bueno, para concluir, la importancia de nuestro proyecto radica en que la utilización de probióticos para el tratamiento de infecciones urogenitales representa una alternativa a los medicamentos comúnmente utilizados con este motivo con mucho potencial, debido a que generalmente carecen de efectos colaterales, volviéndolos en ese sentido perfectos para el tratamiento con regímenes prolongados como los que se utilizan para el tratamiento de infecciones recurrentes. No contribuyen al fenómeno de uso desmedido de medicamentos y la consecuente generación de resistencia a principios activos. Su uso no se ve limitado al tratamiento de infecciones, sino que también se puede administrar con fines preventivos al asegurar una microbiota vaginal equilibrada. Y, finalmente, a que se ajusta al contexto cultural actual en el que el mercado ofrece mayor aceptación a un remedio natural o de origen biológico a comparación de un medicamento producto de la síntesis química. Y a pesar de que existe evidencia, aunque poca en comparación, de la efectividad del tratamiento de infecciones urogenitales mediante la administración oral de probióticos, el diseño en forma de óvulo vaginal asegura una mayor eficiencia en la transferencia de lactobacilos a la microbiota vaginal nativa, puesto que la liberación será inmediata al entrar en contacto con el conducto vaginal, que es ventaja propia de ser un medicamento de efecto local aplicado a una mucosa, y a que su disponibilidad será mayor al evitar el efecto de primer paso. Esto es todo por nuestra parte, les agradezco su atención. Aquí se encuentran disponibles las referencias bibliográficas utilizadas y, finalmente, nuestra información de contacto para cualquier duda, comentario o información sobre el tema.